Nadie entendía por qué el caballo regresó solo. No hubo huellas claras en el camino. No hubo testigos que pudieran decir cuándo apareció exactamente. No hubo sonidos en la noche que anunciaran su llegada. Simplemente estaba ahí, de pie, cubierto de polvo seco, con la mirada fija hacia el pueblo como si hubiera estado esperando algo. Y lo más extraño no era su silencio ni su forma de respirar casi imperceptible. Lo más extraño era lo que faltaba, porque el hombre que siempre iba sobre él ya no estaba, porque el jinete había muerto en la carrera, y aún así el caballo había vuelto, solo, como si nada hubiera pasado, como si la muerte no fuera suficiente para detener lo que había empezado ese día. Y la gente del pueblo lo sintió en el aire antes de siquiera verlo, ese tipo de sensación que no se puede explicar, pero que todos reconocen cuando aparece, ese frío leve que recorre la espalda, ese silencio incómodo que hace que incluso los más valientes bajen la voz, porque hay cosas que no deberían regresar, y mucho menos solas, pero para entender lo que pasó esa noche hay que volver atrás, mucho antes de la carrera, mucho antes de la muerte, cuando todo parecía normal, cuando Julián todavía respiraba, cuando el caballo todavía era solo un caballo, o al menos eso creían todos. Julián no era especial, no tenía dinero, no tenía nombre en las apuestas, no tenía poder en el pueblo, solo tenía un caballo y una forma de mirarlo que era distinta, como si lo entendiera más allá de lo que los demás podían ver, como si supiera algo que nadie más sabía. Lo había encontrado años atrás, casi por accidente, en un mercado donde vendían animales débiles a precios bajos, caballos que nadie quería, caballos que estaban destinados a desaparecer. Y ahí estaba él, flaco, sucio, con la mirada apagada pero fija, como si estuviera observando todo sin moverse, sin reaccionar, sin miedo. Julián no supo explicar por qué lo eligió. Simplemente lo hizo, como si algo lo hubiera empujado a hacerlo, como si esa decisión no hubiera sido completamente suya. Lo llamó relámpago como una broma, porque en ese momento no tenía nada de rápido, apenas podía trotar sin perder el ritmo, apenas podía sostenerse por largos periodos, pero con el tiempo algo cambió. No fue inmediato, no fue obvio, no fue como en las historias donde el caballo se vuelve fuerte de un día para otro, fue algo más lento, más silencioso, más difícil de notar. Empezó con pequeños detalles. El caballo no se cansaba como los demás. Podía correr más tiempo sin mostrar señales de agotamiento. Sus ojos empezaron a verse distintos, más atentos, más presentes, pero al mismo tiempo más vacíos, como si estuviera mirando algo que los demás no podían ver. Julián lo notaba, pero no decía nada, porque en ese lugar hacer preguntas era peligroso, y aceptar las cosas tal como eran era la única forma de sobrevivir. El pueblo donde vivían no era un lugar cualquiera, era un lugar donde las carreras decidían quién tenía poder y quién no, donde el dinero cambiaba de manos en segundos, donde la gente apostaba más de lo que podía perder, y donde perder no siempre significaba solo perder dinero. Por eso, cuando se anunció la gran carrera, todos entendieron lo que significaba. No era solo una competencia, era una oportunidad y también un riesgo, porque en esa pista no solo corrían caballos, corrían decisiones, errores y destinos. Julián lo sabía, pero aún así decidió entrar, porque no tenía otra opción, porque la vida ya le había quitado demasiado como para quedarse quieto, y Relámpago no reaccionó, no mostró emoción, no se alteró como los otros caballos cuando sentían la tensión del ambiente. Simplemente observó, como siempre, como si ya supiera lo que iba a pasar. Los días antes de la carrera fueron extraños. No hubo problemas en el entrenamiento. No hubo señales de debilidad. Al contrario, el caballo estaba mejor que nunca.
pero había algo que no encajaba, algo que Julián no podía explicar. Por las noches, el establo no se sentía igual. El aire era más pesado, el silencio era más profundo, y a veces, solo a veces, Julián despertaba con la sensación de que no estaba solo, como si hubiera alguien más observando desde la oscuridad. Pero cada vez que se levantaba y miraba hacia el caballo, ahí estaba, quieto, inmóvil, respirando lento, demasiado lento, como si cada respiración fuera opcional, como si no la necesitara realmente. La noche antes de la carrera fue la peor. El viento no soplaba, los sonidos del pueblo desaparecieron temprano, y el silencio se volvió tan pesado que era imposible ignorarlo. Julián no podía dormir. Se levantó, caminó hacia el establo y abrió la puerta con cuidado, y por un momento todo parecía normal, pero luego lo vio. Relámpago no estaba acostado como siempre, estaba de pie, mirando directamente hacia la puerta, como si hubiera sabido que él iba a entrar, y sus ojos no eran los mismos, no reflejaban cansancio, no reflejaban vida, reflejaban algo más, algo que no debería estar ahí. Julián sintió el impulso de cerrar la puerta y marcharse, pero no lo hizo, porque en ese punto ya no había vuelta atrás, porque la carrera era al día siguiente, porque había tomado una decisión, y porque en el fondo sabía que lo que estaba pasando ya no dependía de él. Esa noche casi no durmió, y cuando amaneció, el cielo tenía un color extraño, como si el día no quisiera empezar del todo, como si algo estuviera retrasando el momento. Pero el pueblo ya estaba despierto, la gente ya estaba reunida, las apuestas ya estaban hechas, y la carrera no iba a esperar a nadie. Cuando Julián llegó a la pista sintió las miradas de todos, no de respeto, no de admiración, sino de duda, de burla, de curiosidad, porque nadie creía en él, nadie creía en su caballo, pero algunos no apartaban la vista, como si estuvieran esperando algo, como si sintieran lo mismo que él había sentido la noche anterior. La alineación comenzó. Los caballos se colocaron uno a uno, cada uno más fuerte que el anterior, músculos tensos, respiraciones pesadas, energía acumulada lista para explotar, y en medio de todos ellos, Relámpago, quieto, inmóvil, sin mostrar emoción, como si el ruido no existiera, como si el momento no le afectara. Julián subió, ajustó las riendas y por un instante sintió algo extraño, como si no estuviera completamente en control, como si el caballo estuviera esperando algo más que la señal. El disparo sonó y la carrera comenzó. Los caballos salieron con fuerza, el suelo tembló, el polvo se levantó y el caos llenó el aire. Pero Relámpago no salió como los demás. No hubo explosión de energía, no hubo impulso violento, simplemente empezó a moverse, suave, constante, como si no necesitara apurarse, como si supiera que el tiempo no era un problema. Julián intentó impulsarlo, hacerlo acelerar, pero en ese momento sintió algo que nunca había sentido antes: resistencia, no del cuerpo del caballo, sino de algo más, como si la decisión no fuera suya, como si la dirección no dependiera completamente de él. Y aún así el caballo avanzaba, poco a poco, alcanzando a los demás, sin esfuerzo aparente, sin mostrar cansancio. Uno cayó, otro perdió el ritmo, otro se desvió, pero Relámpago seguía, constante, preciso, como si cada movimiento estuviera calculado, como si ya hubiera corrido esa carrera antes, y fue entonces cuando Julián lo sintió de verdad, ese frío, esa presencia, esa certeza de que algo no estaba bien, de que algo dentro de ese caballo no era normal. Y justo en ese momento, cuando intentó ajustar la dirección para la siguiente curva, cuando intentó recuperar el control, el caballo reaccionó por sí mismo. No fue un error, no fue un accidente,
Fue una decisión, un movimiento brusco, fuerte, imposible de anticipar, y en un segundo todo cambió. Las riendas se tensaron, el equilibrio se rompió, y Julián entendió, demasiado tarde, que ya no estaba montando al caballo, sino que algo más estaba corriendo con él. Понял. Делаем 4 части. Это была часть первая. Вот часть вторая. Длинная, с усилением напряжения. Одной линией без переносов. El movimiento fue demasiado rápido para entenderlo y demasiado preciso para llamarlo error. Las riendas se tensaron en sus manos, pero no respondían como antes. El cuerpo del caballo giró con una fuerza que no coincidía con la velocidad. Y en ese instante Julián perdió el control por completo, no solo del caballo, sino de sí mismo, del equilibrio, de la situación. El mundo se inclinó, el suelo subió hacia él, y el golpe fue seco, directo, definitivo. El aire salió de su cuerpo, y el sonido de la carrera lo cubrió todo. Los otros caballos pasaron como sombras, el polvo lo envolvió, y cuando finalmente el ruido se alejó y alguien se acercó, ya era tarde. Julián no se movía, no respiraba, sus ojos abiertos ya no miraban nada. Y mientras la gente intentaba entender lo que había pasado, alguien preguntó por el caballo, pero Relámpago no estaba. No había rastro, no había dirección, no hubo momento en el que alguien pudiera decir ahí se fue. Simplemente había desaparecido, como si la caída del jinete hubiera sido el punto final para una cosa y el inicio de otra. La carrera terminó como siempre, con un ganador que levantó los brazos y un público que gritó, pero ese ruido no tapó la sensación que quedó en el aire, porque algunos recordaban ese instante antes de la caída, ese segundo donde el caballo no reaccionó como debía, donde pareció elegir, donde pareció moverse sin obedecer. Y esa idea se quedó, pequeña al principio, casi invisible, pero suficiente para incomodar. Los días pasaron y el pueblo intentó olvidar, porque olvidar es la única forma de seguir cuando no quieres respuestas, pero el establo donde vivía el caballo no volvió a sentirse igual. El aire era más pesado, el silencio más profundo, como si algo hubiera quedado atrapado ahí, como si no todo hubiera salido con el caballo cuando desapareció. Algunos dijeron escuchar pasos por la noche, lentos, constantes, siempre a la misma hora, no de alguien caminando sin rumbo, sino de algo que sabía exactamente por dónde moverse. Uno de los hombres decidió comprobarlo. Salió con una lámpara, caminó hacia el camino donde decían que se escuchaban los pasos y esperó. Al principio nada, solo silencio. Pero luego lo escuchó. Un golpe seco contra la tierra, luego otro, siempre con el mismo ritmo. Levantó la luz y lo vio. A lo lejos, entre la oscuridad, una figura inmóvil, un caballo cubierto de polvo, mirando hacia él como si lo hubiera estado esperando. El hombre no se acercó, porque en ese momento lo sintió, no con los ojos, sino con el cuerpo, como si no estuviera solo frente a ese animal, como si algo más estuviera ahí, pegado, presente, observando. Retrocedió lentamente y regresó sin decir mucho, pero al día siguiente no habló como los demás, no exageró, no inventó, solo dijo una frase. Ese caballo no volvió solo, y esa frase fue suficiente para cambiar el ambiente, porque ahora la historia ya no era sobre un caballo perdido, era sobre algo que había regresado con él, algo que no se veía claramente pero que se sentía, algo que no hacía ruido pero que estaba ahí. Y entonces ocurrió lo inevitable. Alguien decidió acercarse, no por valentía sino por interés, porque siempre hay alguien dispuesto a ignorar el miedo si hay algo que ganar. El caballo apareció como siempre, sin aviso, sin ruido, simplemente estaba ahí, de pie, inmóvil,
Y el hombre extendió la mano, habló en voz baja, intentó tocarlo, pero el caballo no reaccionó, no se movió, no retrocedió, no mostró interés, como si el hombre no existiera. Y en ese momento él lo sintió, esa misma presencia, ese mismo frío, esa certeza de que no estaba solo. Giró la cabeza de golpe, pero no vio a nadie, y eso fue lo que lo hizo retroceder. No el caballo, sino lo que no podía ver, porque hay cosas que no necesitan mostrarse para estar ahí. Y desde ese momento nadie volvió a acercarse demasiado, pero tampoco se fueron del todo, porque la curiosidad seguía creciendo. La duda seguía viva, y sobre todo, la idea de que ese caballo podía correr seguía ahí, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien decidiera probarlo. Un hombre nuevo llegó al pueblo, alguien que no conocía la historia completa, alguien que no había visto la carrera, alguien que solo veía lo que tenía enfrente, un caballo fuerte, un caballo rápido, un caballo que claramente podía ganar. Escuchó los rumores, pero no les dio importancia, porque para él las historias eran solo palabras, y lo único real era el resultado. Se acercó con calma, sin miedo, sin respeto por lo que no entendía, y por un momento el caballo lo permitió, no reaccionó, no se movió, como si aceptara su presencia. El hombre sonrió, puso el pie, se impulsó y se subió, y durante un segundo todo pareció normal, hasta que miró hacia el suelo y vio la sombra, no una, sino dos, perfectamente claras, perfectamente alineadas. Y la segunda no seguía sus movimientos, no reaccionaba a la luz, no cambiaba, simplemente estaba ahí, fija, inmóvil, como si perteneciera a otra cosa, y en ese instante su mente dejó de buscar explicaciones, y su cuerpo reaccionó, cayó hacia atrás, golpeó el suelo y se alejó sin mirar de nuevo, porque en ese momento entendió algo que los demás todavía no querían aceptar. Ese caballo no estaba solo, nunca lo estuvo. Después de eso, el pueblo cambió, no de golpe, no con gritos ni decisiones claras, sino con pequeños silencios, con miradas que evitaban cruzarse, con conversaciones que se detenían cuando alguien mencionaba al caballo, porque ya no era una historia, ya no era un rumor, ahora era algo que todos habían visto de alguna forma, algo que nadie podía negar del todo, y aún así, nadie quería enfrentarlo, pero el tiempo no se detiene por miedo, y lo que había empezado no iba a desaparecer por sí solo. El caballo seguía apareciendo, siempre en los mismos lugares, siempre en silencio, siempre mirando, como si esperara algo que aún no había ocurrido, como si estuviera incompleto, y eso fue lo que empezó a inquietar más a los que prestaban atención, porque no era un animal perdido, no era un caballo sin rumbo, era algo que tenía propósito, algo que se movía con intención, algo que no parecía estar reaccionando, sino siguiendo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba, pero que en el fondo todos sabían que iba a pasar. Alguien decidió usarlo en una carrera real, no una prueba pequeña, no algo escondido, sino una carrera de verdad, con público, con apuestas, con dinero grande, porque siempre hay alguien que cree que puede controlar lo que no entiende, alguien que piensa que puede usar lo extraño a su favor, y ese alguien no escuchó advertencias, no prestó atención a las miradas, no sintió el ambiente, porque solo veía una cosa, ganar. El día de la carrera llegó y el aire era distinto, no era emoción limpia, era tensión, como si incluso el lugar supiera que algo no debía suceder. Pero nadie lo detuvo. Los caballos se alinearon, los jinetes se prepararon, la gente gritaba, apostaba, esperaba, y en medio de todo eso estaba él, relámpago, sin jinete, inmóvil, como si no necesitara uno, como si nunca lo hubiera necesitado. Algunos se rieron, otros se quedaron en silencio, pero nadie se fue, porque todos querían ver.
el disparo sonó y la carrera comenzó. Los caballos salieron con fuerza, el suelo tembló, el polvo se levantó, el ruido llenó todo, pero Relámpago no reaccionó como los demás. No hubo impulso, no hubo lucha, simplemente empezó a moverse, lento al principio, constante, seguro, como si el resultado no dependiera de velocidad sino de algo más. Uno a uno los otros caballos comenzaron a quedarse atrás, no por errores, no por cansancio, sino porque no podían alcanzar algo que no estaba limitado por las mismas reglas. Y entonces la gente lo sintió otra vez. Ese frío, esa presencia, esa sensación de que algo más estaba ahí, algo que no se veía claramente pero que estaba presente. Y en ese momento algunos lo vieron, no todos, no al mismo tiempo, pero los suficientes, una silueta, tenue, apenas visible, sobre el caballo, sentada, inmóvil, siguiendo el movimiento sin esfuerzo, sin reacción, sin vida. Y nadie gritó, nadie señaló, porque hay momentos donde el miedo no hace ruido, solo se queda, pesado, dentro. El caballo siguió corriendo, cada vez más rápido, cada vez más lejos, hasta que no hubo duda, iba a ganar. Y cuando cruzó la meta el silencio volvió, no completo, pero suficiente, suficiente para que todos supieran que lo que acababan de ver no tenía explicación. El caballo se detuvo de golpe, no como los demás, no poco a poco, simplemente dejó de moverse, y en ese instante la figura desapareció como si nunca hubiera estado ahí, como si todo hubiera sido una ilusión, pero no lo fue, porque los que lo vieron no pudieron olvidarlo, no pudieron explicarlo, y lo peor, no pudieron negarlo. El hombre que organizó la carrera intentó hablar, intentó controlar la situación, decir que todo estaba bien, que era solo un caballo rápido, pero su voz no tenía fuerza, porque incluso él había visto lo mismo, y en ese momento todos entendieron algo. Ese caballo no estaba corriendo solo, nunca lo había hecho, y lo que estaba con él no se había ido. Entiendo. Hago el final en español, fuerte, fluido, con puntos normales, sin exceso, y cuando cruzó la meta, nadie celebró de verdad. El ruido volvió, pero ya no era alegría, era confusión, era miedo. Algunos aplaudían sin saber por qué, otros simplemente miraban en silencio porque todos sentían lo mismo, que algo no estaba bien. El caballo se detuvo de golpe, sin desacelerar, sin transición, como si algo dentro de él se hubiera apagado en ese instante. El polvo caía lentamente alrededor, y él permanecía inmóvil, como si nunca hubiera corrido. El primero en acercarse lo hizo con cuidado, luego otro. Caminaban despacio, como si cada paso fuera un error. Uno extendió la mano hacia el hocico, esperando sentir el aire, la respiración, la vida, pero no hubo nada, ningún calor, ningún movimiento, solo frío. Otro puso la mano en su cuello, duro, pesado, sin pulso, y en ese momento todos lo entendieron sin decirlo. Ese caballo no estaba vivo, no después de la carrera, no durante, tal vez no desde que volvió. Entonces la pregunta apareció en todos al mismo tiempo. Si el caballo no estaba vivo, ¿quién lo llevó hasta la meta? El viento sopló más fuerte, frío, cortante. El aire cambió y algunos retrocedieron sin darse cuenta. Y entonces ocurrió. No fue claro, no fue largo, pero fue suficiente. Una silueta apareció sobre el caballo, sentada, inmóvil, sin reacción, como si siempre hubiera estado ahí. Julián. No completamente, no como antes, pero lo suficiente para entender que nunca se había ido, porque en el último segundo, cuando cayó, algo cambió, algo se quedó, algo no aceptó el final, y encontró una forma de seguir. La figura desapareció otra vez, pero ahora ya no era duda, ya no era imaginación. Demasiadas personas lo habían visto, demasiados ojos coincidieron,
Nadie volvió a acercarse, nadie quiso tocar el cuerpo otra vez, porque ahora entendían el precio. No era la carrera, no era el dinero, era lo que habían permitido correr frente a ellos. Horas después, cuando algunos regresaron, el caballo ya no estaba. No había huellas claras, no había dirección, solo tierra removida y silencio, como si nunca hubiera existido. Pero todos sabían la verdad, porque desde ese día nadie volvió a mirar una carrera igual. Y en algunas noches, cuando el viento se detiene y el silencio es total, todavía se escucha un galope en la distancia, constante, imposible, como si alguien siguiera corriendo, como si la carrera nunca hubiera terminado.